El Evangelio es el resultado de la historia de redención en Cristo. El Evangelio se resume en 4 eventos principales que lo vemos ahí en este pequeño gráfico. 4 eventos principales que resumen la historia de redención a la cual nosotros le llamamos Evangelio. Es la historia en la cual está involucrada, en la cual Cristo es el centro. Todos celebramos la Navidad, ¿verdad? Esa es la encarnación de Cristo. Por eso siempre les digo que la Navidad no es todo, ni siquiera lo más importante, es una parte de lo que es el Evangelio, la historia de redención. Cristo, dejando su trono, se hizo hombre. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Más adelante dice, a los suyos vino y los suyos no le conocieron. Mas a los que le recibieron les dio poder de ser llamados hijos de Dios. Jesús, el Hijo eterno de Dios, se hizo hombre. Estando en su trono con todos los beneficios de estar al lado del Padre, Él renunció a eso por venir a rescatarte a ti y a mí. Vivió una vida justa que nosotros no podemos vivir. Es por eso que Jesús es el Cordero perfecto que pudo ser sacrificado. Si ustedes leen el Antiguo Testamento, una de las cosas que el pueblo de Israel tenía que entender a la hora de hacer los sacrificios era que ellos no podían sacrificar cualquier animal. El animal tenía que ser perfecto. De hecho, en un momento de la historia de Israel, Dios se enoja con el pueblo porque traían al carnerito que estaba cojo, al que estaba enfermo, y lo sacrificaban. Le daban al Señor de la sobra, como hacemos nosotros a veces, ¿verdad? Si nos queda algo en la billetera, le damos al Señor. Si me queda tiempo, voy a la iglesia. Si no me molesta mucho, voy a servir al Señor. Pero tengo otro compromiso, pastor. Cuidado, hermanos. Porque eso llevó al pueblo de Israel a una situación bien difícil. Es mejor que no le dé nada al Señor, a darle lo que te sobra. Dios no recibe limosna. Él es el dueño de todo. Él es el dueño del oro y de la plata. Él no necesita de nosotros, pueblo. Entendamos eso. Dios nos invita a participar con Él en su historia. Jesús entró a la historia. Se hizo hombre. Habitó entre nosotros. Pero no solamente habitó entre nosotros. Fue ofendido entre nosotros. Fue menospreciado entre nosotros. Fue humillado entre nosotros. Y finalmente crucificado. ¿Por qué? Porque te amó. Porque no hizo ningún mal para merecerlo. En Él el reino de Dios se hizo visible. Luego avanzó y vivió por 30 años, 33 aproximadamente. Y fue a la cruz cuando llegó el momento, lo cual le llamamos la propiciación, muerte expiatoria. La cruz se convirtió en instrumento de Dios para rescatarte a ti y a mí. Gracias a que Cristo fue a la cruz, tú y yo no tenemos que ir a esa cruz. Gracias a que Él murió por ti, tú y yo no tenemos que morir por nuestros pecados. Cuando nosotros muramos aquí en esta tierra es simplemente para pasar a una vida mejor. Si usted ha puesto su fe en Cristo, su muerte no fue un accidente, fue un acto redentor. Fue intencional, no fue que ay, pobrecito Jesús, lo tomaron y lo llevaron a la cruz y lo crucificaron. No, nada de pobrecito. Él fue a la cruz. Él fue voluntariamente a la cruz. Y dice la palabra de Dios, con el gozo puesto delante de Él fue a la cruz por ti. ¿Sabe por qué fue con gozo?
sudando gotas de sangre, ¿ok? Pero fue con gozo porque estaba viendo tu futuro y el mío. Él estaba viendo desde ya. Recuérdense que Cristo vive en la eternidad. Yo creo que cuando nosotros vayamos al cielo, pasamos de un tiempo y un espacio a la eternidad. Cuando tú estás en la eternidad no hay ayer, mañana, pasado mañana, un día u otro. No existe eso. Yo creo que cuando lleguemos al cielo, nosotros vamos a ver a nuestros seres queridos, todo lo que van a estar allá, lo vamos a ver. Vamos a estar viviendo en el eterno presente. Jesús estaba viviendo a Marilis, a Wilfredo, a Luis, a cada uno de ustedes. Lo estaba viendo allí ya con él. Y él estaba disfrutando de ese momento. Aun cuando estaba la cruz puesta delante de él. Romanos 3, 24 al 26 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su presencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Él es el justo y es el que justifica. Cuando Pedro trató de detener al Señor, Señor, que no te suceda tal cosa. Cuando el Señor estaba hablando de lo que iba a enfrentar, el Señor estaba diciéndole a sus discípulos que Él iba a ir a la cruz, que iba a morir y que iba a resucitar. Y Pedro le dijo con buena intención, ay Señor, no, que eso no te suceda. ¿Usted sabe cuál fue la reacción del Señor? ¿Alguno sabe, se recuerda? Apártate de mí, Satanás. Eso suena muy fuerte, pastor. Muy fuerte para uno de tus discípulos. Sin saber, ese discípulo amado estaba siendo instrumento de Satanás. Porque no hay una desgracia más grande que le hubiera sucedido a esta humanidad que Cristo no hubiera ido a esa cruz. Porque esa cruz fue el lugar donde tú y yo fuimos rescatados. Luego, Jesús no solamente fue a la cruz. Él no quedó clavado en la cruz ni quedó en la tumba. Él resucitó al tercer día, resucitó con poder. Y esa resurrección es muestra de su victoria, de que su sacrificio realmente cumplió el propósito de redención. Cristo venció al pecado, venció a la muerte, venció al enemigo con su vida. La resurrección es la prueba de que su obra fue aceptada, su sacrificio fue aceptado ante el Padre. Es la garantía de nuestra esperanza, porque si Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos con Él. Es muy diferente vivir la vida sin esperanza a vivir la vida sabiendo que esto es pasajero, que lo que viene es mucho mejor. Eso cambia por completo cómo tú vives, cómo tú te relacionas. Eso cambia por completo tu perspectiva de vida. Hay quienes están viviendo en esta vida como si esto fuera todo lo que van a vivir. Aquí invierten todo. Todos los placeres, todas las cosas materiales que pueden obtener, todo lo invierten aquí. El Señor nos llama a invertir allá arriba. ¿Dónde? Donde ladrones no hurtan ni minan, no minan ni hurtan. Donde no se destruyen las cosas y donde vamos a vivir eternamente. Todo lo que edifiquemos aquí, aquí se queda. Saben que yo vengo de Cuba y también tengo hermanos acá que son nicaragüenses, ¿verdad? Si usted invierte en un país como ese, donde el gobierno hoy dice que se va a hacer de una manera y mañana dice que se va a hacer de otra, tu inversión es segura. Claro, no es segura en ningún lado, pero menos
en Cuba, menos en Nicaragua, menos en Venezuela. Cuando nosotros hemos visto que esos gobiernos llegan y confiscan propiedades y se acabó. Y lo perdiste. Lo mismo nos está enseñando el Señor. Aquí en este mundo, todo lo que inviertas en este mundo se va a quedar aquí. Pero invierte allá arriba, donde está Cristo. Hay victoria cuando vivimos con la perspectiva de que nuestro Señor es un rey que vive. Y eso nos lleva a la última fase de esta historia del Evangelio. Y es que Cristo resucitó. Él está reinando. Él ascendió a la diestra del Padre. Y fue en su ascensión que se manifestó a sus discípulos y le dijo, por tanto, vayan y hagan discípulos a las naciones. Jesús no solamente resucitó, Él reina hoy sobre su creación. Él gobierna, intercede por ti, por mí, y volverá en gloria a buscarnos. Él vuelve por nosotros. El trabajo de la iglesia es estar a la expectativa de cuándo viene nuestro Señor. Nadie sabe ni el día ni la hora. Puede ser hoy mismo, puede ser de aquí a 20 años. ¿Quién sabe? Y cuando tú oigas a alguien diciendo que viene en tal fecha, puedes estar seguro que va a venir en cualquier día menos en esa fecha. Porque eso es algo que no ha sido revelado. Jesús dijo que nadie sabe ni el día ni la hora, ni Él, cuando el Hijo del Hombre ha de venir. Efesios 1 del 20 al 23 dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, bajo los pies de Cristo. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Oye, la cabeza de la iglesia es Cristo. Y Cristo gobierna sobre todo. ¿Se dan cuenta la posición de la iglesia en la sociedad donde vivimos? Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es el cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena. En fin, hermanos, el Evangelio es una buena noticia. Es la buena noticia de que el reino de los cielos se ha acercado para salvación. Es la buena noticia de que Cristo irrumpió en la historia humana a través de su vida, a través de su muerte y de su resurrección, y ahora reina al lado del Padre, por medio de los cuales Dios está reconciliando todas las cosas consigo mismo en su creación. El Evangelio no es solo una buena noticia, es la mejor noticia. A veces nos pica la lengua para hablar de cosas que escuchamos y nos enteramos. No hay una mejor noticia que esa. Si le vas a dar una noticia a alguien, dale primero las dos malas noticias. ¿Sabe? El Evangelio es una buena noticia, es la mejor noticia que existe. Pero el Evangelio incluye dos malas noticias y una noticia buena. Pero esa buena es tan grande que opaca a las dos malas noticias. ¿Alguno de ustedes sabe cuáles son las malas noticias? ¿Cuáles son las malas noticias del Evangelio? A ver. ¿Cómo? No. Ah, sí. Somos pecadores. Y por causa de nuestro pecado, estamos sentenciados a la muerte eterna. Esa es la mala noticia. Nacimos en pecado. Usted y yo nacimos. No es que no me hables del Evangelio porque me estás juzgando. No, es que ya nosotros nacimos bajo juicio. Nacimos en pecado. Jesús no vino a juzgar, Él vino a salvar. Esa es una mala noticia. ¿Cuál es la otra mala noticia? La otra mala noticia es que tú y yo no podemos hacer nada por nosotros mismos. Tú no puedes hacer nada por salvarte.
No hay ninguna obra tuya ni mía que nos pueda salvar a nosotros mismos. La única obra que nos salva a nosotros es la que Cristo hizo. Y cuando yo creo lo que Cristo hizo y pongo mi fe en Cristo, entonces yo recibo gratuitamente, recibo como un regalo la salvación. Y entonces viene a morar el Espíritu Santo en mí, quien me transforma por medio de la palabra. Entonces las dos malas noticias son, una, que somos pecadores y que si no nos arrepentimos vamos al infierno. No porque lo diga yo, lo dice la palabra del Señor. La otra mala noticia es que no podemos hacer nada por salvarnos a nosotros mismos. No podemos comprar la salvación, no podemos lograrla, alcanzarla con obras, solamente por fe. Porque la salvación viene, es producto de la gracia de Dios y se obtiene solamente por fe. Pero lo bueno de todo es que ya hizo, Jesús completó la obra. Y que como Él la completó, lo único que yo tengo que hacer es poner mi fe en Cristo, rendirme a sus pies como Señor de mi vida. Y en ese momento soy salvo. No es solo para anunciar, el Evangelio no es solamente para anunciarlo, el Evangelio es para vivirlo. Casi siempre hablamos del Evangelio como algo que nos salva y asumimos de que el Evangelio simplemente sirve para salvarnos. Pero les digo algo, el Evangelio debe impactar nuestro día a día. El Evangelio debemos vivirlo diariamente. No solamente debemos hablarlo, debemos vivirlo. Ahora bien, ¿quiénes están llamados a anunciar el Evangelio? Muchos asumen que es el pastor es el que fue al seminario. El pastor es el que debe hablar el Evangelio. El pastor, para eso le pagan. Aunque no me pagan mucho. Yo todavía, la gente me dice, no, es que yo veo, usted debe tener dinero, ¿no? Porque casi todos los pastores son ricos. Hermano, esos son algunos que salen por televisión y son así contados. La mayoría de los pastores no tienen mucho dinero. Eso es un cuento. Esos son algunas iglesias, desgraciadamente son las más famosas, las más conocidas. Y por eso es que la gente habla así. Pero hermano, el Evangelio se nos ha dado a todos nosotros para comunicarlo. Todos nosotros. ¿Qué es lo que hace el pastor? El pastor le enseña cómo hacerlo. El pastor les anuncia, el pastor instruye, el pastor edifica, y el pastor cuida espiritualmente. Pero el trabajo de comunicar el Evangelio es para todos nosotros. Jesús no escogió a un grupo selecto para darle esta encomienda. Eso lo dio a todos sus discípulos. A todos sus discípulos le dio la misma encomienda. Y desgraciadamente hay muchas iglesias que con buenas intenciones tienen un departamento de evangelismo. Ustedes saben que a mí no me agrada mucho esa idea. No porque sea algo malo, pero trae la asunción de que el evangelismo es solamente para ese grupo, ese ministerio que hace evangelismo, que está capacitado. Ellos son los que hacen evangelismo. Entonces, cuando en la iglesia hay un ministerio de evangelismo, ¿qué hacen el resto? Dice, no, eso le toca. Cuando tienen un amigo, un compañero de trabajo, se lo traen a alguien de ese grupo para que le dé el evangelio. Pero la realidad es que tú y yo, todos nosotros, estamos llamados a anunciar el evangelio. Es importante entender que el mensaje del evangelio solamente los hijos de Dios pueden anunciarlo. Ni siquiera los ángeles de Dios tienen autoridad para comunicar la buena noticia del evangelio. Dios nos ha dado esa tarea a nosotros solamente, exclusivamente. Dios te ha dado una encomienda a ti especial. ¿Y sabe por qué es especial? Porque la idea de Cristo es que el evangelio sea comunicado por alguien que ha sido transformado por el evangelio. Si usted está vendiendo su carnecita, ¿verdad? Rica, me encanta esa carnecita jugosa, ¿verdad? Pero ¿cómo yo sé que está jugosa?
¿Cómo yo sé que está buena si yo no la he probado? Cuando yo la pruebe, ahí yo la vendo y convenzo a otros de que la prueben también. ¿Por qué? Porque la probé. El evangelio no es convincente cuando tú lo predicas si no te ha tocado a ti, si no lo has creído, si no te ha transformado. Tú no puedes hablar de algo que tú no conoces. Tú no puedes hablar de una transformación que tú no has experimentado. Tú no puedes hablar de una salvación que tú no has experimentado. No es convincente. Y es por eso que Cristo nos ha encargado a nosotros hablar el evangelio. Pero hay otra verdad acerca de eso. Y es el hecho de que una persona que ya ha conocido el poder del evangelio en su vida no puede quedarse callada. Tiene la necesidad de hablar, porque esto que me ha pasado yo quiero que otros lo experimenten también. En un momento cuando tenían a Pedro y a Juan en el Sanedrín y lo estaban interrogando, una de las cosas que decían: oye, estos deben ser de los discípulos porque hablan igualito que su maestro. Y ellos podían tener razón para sentirse atemorizados. Oh my gosh, nos descubrieron. No, ellos se sentían honrados. Pero otra cosa, cuando los de Sanedrín, los líderes religiosos, le pidieron que ya no hablaran más de ese Cristo, ¿saben lo que dijeron? No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y cuando ellos dijeron eso, ellos estaban sentenciando a muerte a sí mismos. Nadie muere por una mentira. No puedo dejar de anunciar lo que he visto y lo que he oído. No puedo dejar de anunciar a Cristo crucificado y resucitado, porque eso ha transformado mi vida. Hay muchos cristianos que viven un dualismo en su vida. Son cristianos los domingos. Son cristianos cuando están leyendo la Biblia. Pero segmentan cada aspecto de su vida y piensan que el evangelio o el cristianismo se manifiesta solamente cuando se está hablando de Cristo, cuando se está hablando de la iglesia, cuando se está hablando de la Biblia. El evangelio, cuando llega a nuestras vidas, transforma nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, y eso impacta cada área de nuestra vida. Impacta cómo tú trabajas, cómo tú atiendes a tus clientes. Impacta cómo tú tratas a tu esposa, cómo tú tratas a tus hijos. Impacta en tu comunidad, cómo tú te relacionas con las personas que te rodean. El evangelio transforma no solamente tu vida, tu corazón, tu alma, no solamente te transporta de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. El evangelio te transforma completo. Impacta cada área de tu vida. El evangelio entonces no solamente se habla, se vive. Cuando tú vives de acuerdo a ese mensaje, ya tú estás proclamando el mensaje. Tú estás haciendo un mensaje cuando tú estás en medio de un grupo de compañeros que quieren inventarle un cuento a su jefe. Y tú dices: no, yo lo siento, pero yo no voy a ser parte de eso. Ay, vas a caer mal. Vas a caer mal. Pero estás dando un mensaje. Estás dando un mensaje claro. Porque no es cuestión de ganancia, es cuestión de honra, de honrar a tu Dios, de honrar a tu Señor. Jesús dijo, las últimas palabras de él fueron: por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos y enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado. Jesús no le dio este mandamiento a los líderes de la iglesia, se lo dio a todos sus seguidores. Ser discípulo quiere decir ser enviado. Eso es lo que significa ser un discípulo. Un discípulo es un enviado de Dios. La proclamación no es un don opcional. La proclamación es el don que hemos recibido todos nosotros en el paquete de la salvación.
es la reacción natural de una vida regenerada y transformada. Es lo que hacemos naturalmente cuando somos salvos. Y Hechos 8:4 dice, los que se habían dispersado iban anunciando la palabra donde quiera que iban. Cuando en Jerusalén empezó la persecución a la iglesia, muchos tuvieron que salir de Jerusalén, muchos los cristianos. Y esa fue la manera como el evangelio se propagó por todos esos alrededores. No, los apóstoles, ¿saben dónde estaban? Escondidos en Jerusalén. Los apóstoles no salieron, fueron estos discípulos comunes los que llevaron el evangelio a todos lados, que cuando ellos se vinieron a dar cuenta ya habían iglesias formadas. De hecho, ¿sabes qué? Vino una hambre tremenda en el área de Jerusalén. Los apóstoles y todos los que estaban en Jerusalén tenían hambre. ¿Tú sabes quiénes fueron los que mandaron ayuda? La iglesia de donde enviaron a Bernabé y a Pablo. Esa iglesia llevó ayuda para los apóstoles que nunca salieron de Jerusalén. Estaban allí y con toda la iglesia allí presente. Cuando la iglesia fue perseguida, los creyentes comunes fueron los que anunciaron el evangelio. La expansión del evangelio comenzó no en los templos, no en un culto de adoración. Comenzó en las calles, en los hogares, en las conversaciones cotidianas. Mientras trabajaban, Pablo, mientras construía carpas, comunicaba y enseñaba el evangelio. Pedro 3:15 dice, estén siempre preparados para responder a todo aquel que pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Fíjense cómo funciona esto. Cuando usted empieza a vivir de acuerdo al mensaje que usted predica, la gente se da cuenta que hay algo diferente en usted. Entonces, ¿qué pasa? Que esa gente empieza a inquietarse. Ahí empieza la curiosidad. ¿Y por qué Juan Carlos habla de esa manera? ¿Por qué él dice esto? ¿Por qué él no hace lo que todo el mundo hace? ¿Por qué su opinión es diferente? La gente empieza a inquietarse y ¿sabes qué? Tú empiezas a vivir de la manera que vive, independientemente de cómo vivan otros, pero empiezas a hacerlo con gozo, con alegría, porque hay una esperanza en ti, que te da siempre una sonrisa en tu rostro. Y la gente se inquieta y Pedro dice, estén siempre preparados para responder a todo aquel que pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Cuando ustedes viven así, la gente se va a acercar a donde están ustedes a preguntarles qué hay diferente en ti. ¿Cómo es posible que acabaste de perder a un familiar y no se te ha caído el mundo? ¿Cómo puedes sonreír todavía? ¿Cómo puedes dar gracias a la vida cuando has perdido a alguien que querías tanto? Porque todavía me queda algo. Todavía me queda Cristo. Cada creyente es llamado a dar razón de su esperanza. Y no se trata de ser expertos en cómo exponer el mensaje del evangelio elocuentemente, sino de ser testigos. Testigos de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. La proclamación nace de nuestra identidad, hermanos. No es solamente un mandato, nace de lo que somos. Nace de nuestra identidad. Jesús le dijo a sus discípulos, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Por qué? Él no está buscando profesionales, Él está buscando testigos. Hay un grupo religioso que se hacen llamar testigos de Jehová. Pero ellos no han visto lo que Jehová ha hecho en su vida. Nosotros podemos hablar solamente de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida con su obra redentora. Fue Cristo el que fue a la cruz. Fue Cristo el que nos salvó. Claro, enviado por el Padre. Él no dijo, deberían ser mi testigo. Él dio una orden. Me serán testigos. Y testificar nace del asombro por lo que Cristo ha hecho por nosotros.
Si tú no estás asombrado por lo que Cristo ha hecho en tu vida, si tú no estás asombrado o asombrada, quizás es que no lo has conocido todavía. Hermanos, cerrando ya un poco, no necesitas un micrófono para proclamar el Evangelio. Lo haces cuando compartes la esperanza, el perdón y la verdad que hay en ti. Lo haces en el lugar donde estés, en tu familia, con tus amigos, con tus compañeros, con tus vecinos. La proclamación comienza donde estás. No tienes que irte de viaje, no tienes que comprar un boleto. Empieza a proclamar el Evangelio con tu vida donde estás. La iglesia no tiene un ministerio de evangelismo. Nuestra iglesia no tiene un ministerio de evangelismo, porque nuestra iglesia es un ministerio de evangelismo. ¿Entiendes? No es que tengamos nada en contra de los ministerios de evangelismo. Es que la iglesia completa es un ministerio de evangelismo. El evangelio no se propaga por programas. No son anuncios que se ponen en las redes sociales. Todo eso está bueno. No son anuncios que se ponen en la televisión. El evangelio se propaga en nuestras relaciones, en nuestras conversaciones. Dios no se limita en usar necesariamente a los más elocuentes para comunicar el evangelio. Dios quiere usar a los que están disponibles. ¿Estás tú disponible para comunicar esa verdad que transforma vida? Si Cristo vive en ti, tú eres un testigo de Cristo. Hermanos, hoy hemos visto que el evangelio no es una idea, no es sino un evento real. Dios, actuando en la historia a través de su Hijo Jesucristo, a través de su vida justa, a través de su muerte sustitutiva, Él tomó tu lugar y el mío en la cruz. A través de su resurrección victoriosa y su posición como rey en el trono, Él se ha manifestado y ha traído salvación. Pero esa bendición no es para que nos quedemos nosotros y la disfrutemos nosotros solos. Dios, cuando le dijo a Abraham que lo iba a bendecir, le dijo: te bendeciré y serás bendición. Dios quiere bendecirte, pero quiere que tú seas bendición. Una de las razones por las cuales nosotros no vemos la bendición de Dios, ¿sabe por qué? Porque estamos pensando solamente en nosotros. Cuando piensas en bendecir a alguien más, ocurre algo maravilloso, es un fluir. Dios empieza a proveerte, pero en el aspecto de la salvación, Dios te salva no solamente para salvarte. Dios te salva para que tú seas un canal de bendición para la salvación de otros. Esa es la buena noticia que da esperanza al mundo. Esa es la buena noticia que transforma vida, que impacta nuestro estilo de vida diariamente. ¿Cómo vivir el evangelio? Pregúntate todos los días: ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué haría Jesús si estuviera en mis zapatos hoy? ¿Qué haría Jesús si estuviera en mi trabajo hoy? De hecho, pregúntate: si Jesús estuviera hoy en medio de nosotros, ¿dónde tú crees que Jesús te llevaría? ¿A qué lugares Jesús te llevaría? ¿Cuáles serían las conversaciones que Jesús tendría contigo? ¿Qué serían aquellas cosas que Jesús te movería a hacer que no estás haciendo? Hazte la idea de que Cristo está aquí, porque de hecho Él está en medio de nosotros. Él ha dicho: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Él está con su pueblo. Tú no lo ves. Ya Él abandonó el cuerpo, pero Él está con su pueblo. Hermanos,
Dios me salvó para que yo sea un canal de bendición. Si el Evangelio me ha salvado, yo tengo que estar asombrado. Y ese asombro abre mi boca para proclamar el mensaje glorioso que salvó mi vida. Proclamar el Evangelio no es una carga, es un privilegio que tenemos nosotros. No es una obligación que pesa sobre los creyentes, sino el gozo natural de quien ha sido transformado por el poder del amor de Cristo. Cuando alguien ha experimentado verdadera gracia, no puede dejar de hablar de aquel que le salvó. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Recuerdan eso, verdad? No podemos. Si entendemos el Evangelio, no lo reduciremos a religión. Lo viviremos con pasión. Si recordamos quién nos llamó, no esperaremos a que alguien más hable. Yo voy a hablar. Si reconocemos el poder que hay en nosotros por medio del Espíritu Santo, no voy a temer compartir el Evangelio por falta de estar listo, preparado, por no decir qué palabra, no saber qué palabra decir. Él mismo nos dará palabra en cada momento y nos dirá qué decir, nos dará qué decir en cada ocasión. No tienes que ser un experto, no tienes que conocer la Biblia completa, tienes simplemente que haber experimentado a Cristo en tu vida. La próxima semana vamos a hablar acerca de cómo podemos en la práctica compartir ese mensaje. ¿Cómo lo podemos hacer? Vamos a entrenar a la iglesia para hacerlo. Pero hoy quiero tu compromiso, quiero tu determinación. Porque cuando el Evangelio es proclamado, el reino de Dios se expande. Y el Señor nos ha dado esa tarea. Es la tarea más importante. El propósito de tu vida como cristiano y el mío no es edificar palacios, no es adquirir cosas materiales. Todas esas cosas son buenas. Yo quisiera comprarme el carro del año, yo quisiera un Tajo. Estoy loco por ese carro, me encanta ese carro. Pero ¿sabes qué? Eso es algo extra. Si el Señor nos bendice, si el Señor nos prospera aquí, lo podemos tener. Gloria a Dios. Me encantaría ver hermanos con Mercedes-Benz. Me gustaría verlos a todos prosperando con casas grandes. Todo eso es lindo. Todos nosotros lo queremos. Pero el propósito de tu vida no es ese. Si tienes todas esas cosas materiales y estás alejado del propósito de Dios, que es anunciar el mensaje del Evangelio, estás perdiendo tu vida. Estás perdiendo tu tiempo. Te estás perdiendo el experimentar el gozo y la satisfacción y esa realización de estar haciendo lo que has sido llamado a hacer. A ser discípulos. Por eso, proclamación es uno de los valores fundamentales en nuestra iglesia. Vivir en comunidad, proclamar el Evangelio y multiplicarnos.